Bien, en la preparación de hoy vamos a realizar una pantalla solar. Por lo tanto, como es una pantalla solar, va a tener en la preparación óxido de zinc no nano. Es decir, es una estructura que nos va a quedar una estructura un poco blanca en la piel, pero va a ir absorbiéndose. La concentración de óxido de zinc para que tenga distinto factor FPS tiene que ir subiendo de modo de ir aumentando esa concentración de protección. En esta preparación nosotros vamos a colocar una concentración de óxido de zinc de 20 gramos. Por lo tanto, el FPS que nosotros estamos generando es un factor de protección solar cercano a 20. Si ustedes quieren que el factor de protección solar sea mayor, tienen que aumentar la concentración de óxido de zinc y eso va a generar que el producto le genere más color blanco en la piel, ¿ya? En esta pantalla solar que vamos a elaborar, nosotros vamos a utilizar aloe, que es un producto que tiende a hidratar la piel. Vamos a colocar aceite de zanahoria, que es un aceite vegetal que tiene un factor FPS pequeñito y que además nos protege del daño solar. Y vamos a utilizar el óxido de zinc. Por lo tanto, ahora los invito a revisar en detalle la preparación y la pesada de cada una de las materias primas y cómo vamos a hacer esta pantalla solar. Bien, los componentes de la pantalla solar están compuestos con el óxido de zinc. Vamos a pesar 20 gramos de óxido de zinc más 1 gramo de aceite vegetal de zanahoria. Luego vamos a pesar agua destilada, 52 gramos, más glicerina vegetal. La glicerina vegetal es un humectante, por lo tanto evita que salga el agua de la piel. Y vamos a pesar 5 gramos. Luego vamos a utilizar un componente que es un viscosante que te va a ayudar a que la preparación sea más estable. Por lo tanto vamos a utilizar el alginato, 0,20 gramos, que es el viscosante, y vamos a utilizar extracto glicólico de aloe, que es 1,50 gramos. Luego vamos a tener la faz oleosa, que está compuesta por el Montanov L, que es un emulsionante que permite estabilizar la preparación, 5 gramos. El alcohol cetílico, que es un coemulsionante que también te ayuda a estabilizar, 1 gramo. Vamos a utilizar lipomulse, que es glicerilesterato, 4 gramos. El glicerilesterato permite que haya una estabilidad entre los componentes grasos y los componentes acuosos de la preparación. El aceite de ricino, 3 gramos, que nos va a permitir aumentar la fase grasa, permitiendo así que el óxido de zinc se mezcle mejor en nuestra preparación. Y el aceite de coco fraccionado, que son 6 gramos, que en la práctica nos permite que nuestra pantalla solar no nos quede tan grasa o no nos quede tan como untuoso, de cierta manera que no nos genere grasitud. Y además vamos a contar con una tercera fase que va a estar compuesto por el aceite esencial de zanahoria, 0,20 gramos, que nos ayuda a todo lo que sea zanahoria, tiene una protección frente a la radiación, que es muy importante en la piel. Le vamos a agregar un aroma, que ustedes pueden agregar mayor concentración de aceite esencial de zanahoria o agregarle en forma adicional un pequeño aroma, que los aromas normalmente son sintéticos, no son naturales, por eso yo recomiendo utilizar mayor concentración de aceite esencial de zanahoria, y el aroma va a ser 0,1 gramos. Como este producto tiene agua, tenemos que utilizar un conservante y vamos a utilizar el conservante Geogar 221, 0,50 gramos. Eso nos va a evitar que esta pantalla solar se contamine, y además, como tiene aceite, vamos a utilizar la vitamina E o tocoferol, que es un componente líquido que evita que los aceites que nosotros utilicemos en nuestra preparación se enrancien, y vamos a utilizar 0,20 gramos. Entonces, ahora comenzamos con nuestra preparación y vamos a partir
lo que es mezclando el óxido de zinc con el aceite de zanahoria, el vegetal, y luego vamos a calentar el agua, que tenemos pesada el agua destilada con la glicerina. Luego, cuando esto esté caliente, le vamos a agregar el alginato con el extracto de aloe y vamos a calentar nuestra fase oleosa, que son las grasas, y cuando el agua y la fase oleosa estén a la misma temperatura, entre 65 y 75 grados, vamos a agregar el agua sobre nuestra fase oleosa y vamos a mezclar. Cuando la preparación está a una temperatura menor a 50 grados Celsius, le vamos a agregar los componentes de la tercera fase, que son el aceite esencial de zanahoria, el conservante y la vitamina E. Y ahora empezamos. Entonces comenzamos con el mezclado del óxido de zinc. ¿Por qué? Porque este óxido de zinc tiene que quedar lo más micronizado posible y mezclado con el aceite de zanahoria que nosotros utilizamos, de modo que se impregne fácilmente en nuestra preparación oleosa. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a calentar el agua destilada, que son los 52 gramos, más la glicerina, y vamos a derretir la fase oleosa, que es el montanol L, con el alcohol cetílico, el lipomulce y el aceite de ricino y el aceite de coco fraccionado. La fase acuosa se calienta hasta que llega a una temperatura de 70 grados y la fase oleosa se calienta hasta que se derrita. Cuando ambas estén a una temperatura entre 65 y 75, se mezclan. Entonces, vamos a calentar el agua hasta que llegue a una temperatura de 70 y cuando salga del agua, nosotros le vamos a agregar nuestro alginato con el extracto glicólico de aloe. Esto se coloca a calor hasta que se derrita y el agua hasta que llegue a una temperatura de 70 grados. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a agregar el alginato con el aloe y lo vamos a revolver para que se mezcle. Entonces esto se agita hasta que el alginato se disuelva, se mezcle bien, pero como lo vamos a agitar con la máquina, no es tan necesario que se haya disuelto completamente. Golpeamos contra las paredes hasta que se disuelva bien el alginato. Y el alginato va a ser una especie de gel. Entonces, cuando se disuelva bien la fase oleosa, que ahora ya está líquida completamente, se disolvieron todos los emulsionantes, lo que hacemos es colocar la fase acuosa sobre la fase oleosa y revolvemos. Agitamos de modo de homogeneizar. Esto lo pueden hacer manualmente o con la máquina. Vamos a hacer con ambas para que lo vean. Pero ustedes cuando agiten tienen que utilizar solamente la muñeca
Vamos a revisar si está con una temperatura entre 65 y 75. Está justo en 65, por lo tanto vamos a comenzar a batir. Utiliza la máquina y se hacen en función de la aguja del reloj. 12, 3, 6, 9. 12, 3, 6, 9. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agregar el óxido de zinc con el aceite de zanahoria sobre esta preparación y seguimos batiendo. Entonces, para eso la sacamos de acá. Como ya micronizado, se traslada con una cucharita y tratar de sacar lo máximo de óxido de zinc. Es seguir batiendo con la máquina. Fijan que ya está teniendo una textura más cremosa. ¿Hasta cuándo batimos? Batimos hasta que la máquina nos deje una marca en nuestra preparación. Entonces uno levanta la máquina, todavía le falta, y eso nos indica que podemos dejar de batir con la mini pimer. Las mini pimer que utilizan, lo ideal es que sean entre 3 y 4 aspas y que sean de acero inoxidable. Sí, perfecto. Ahí está la máquina dejando una marca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La sacamos, limpiamos al máximo nuestra máquina. Y ahora, como las mini pimer generan mucha burbuja, es mejor seguir batiendo en forma manual. Sí, después cuando ya no se genera espuma, ya no hay ningún tipo de burbuja, ya está lista la preparación, después de los 60 segundos. Y se dan cuenta queda totalmente homogéneo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Que ya está lista esta preparación. Vamos a medir la temperatura. Si la temperatura está menos de 50 grados, le vamos a colocar el resto de los componentes que son de la tercera fase, que son los conservantes, la vitamina E y el aceite esencial. 39 grados. Por lo tanto, sin sacar la espátula de la preparación, colocamos nuestro envase sobre la pesa y le agregamos la tercera fase. Le vas a colocar aceite esencial de zanahoria, 0,20 gramos. Como nosotros no nos gustan mucho los que son aromas, le vamos a colocar los 0,20 de aceite esencial más los 0,10 del aroma. Luego vamos a tarar, siempre tienen que tarar las pesas, y vamos a utilizar el Geogardo 2.1 0,50.
Se utiliza el Geocardo 1 porque es un conservante de amplio espectro. La dosis a utilizar va de 0,1 a 1,1. Es bactericida, es decir, mata las bacterias y además es secoser. Ahora vamos a utilizar la vitamina E líquida, vitamina E o tocoferol, que se utiliza como antioxidante para evitar el enranciamiento de los aceites que nosotros utilizamos, y vamos a agregarle 0,20 gramos. Ahora lo sacamos, lo revolvemos y lo que vamos a hacer ahora con esta preparación es medirle el pH. Si el pH está en el rango de la piel, que va entre 4,5 y 6,5, lo vamos a envasar. De lo contrario, se ajusta el pH. Si tenemos que subir el pH, vamos a utilizar bicarbonato de sodio, y si tenemos que bajar el pH, vamos a utilizar ácido láctico. Entonces primero vamos a medir el pH y luego de ver el rango de pH, las tiras de pH miden entre 0 y 14, principalmente cuando hay agua. Entonces se coloca la tira plástica en el interior, se saca, se limpia levemente y se compara con la caja de las tiras de pH. Entonces las cajas tienen una numeración que va de 0 a 14, donde vamos a colocar la tira en el 0. Si ustedes se fijan, el primer color es rosado y en la tira el primer color es amarillo. Por lo tanto, no está en el rango 0. Uno avanza hasta que llega al amarillo, el primer color amarillo, el primer color de la tira amarillo. Ahora vamos al segundo color. El segundo color es verde. Si ustedes se fijan, en el 5 está medio amarillo, por lo tanto este número no es. Por lo tanto, avanzamos hasta que llegamos al segundo color, lo más parecido al verde. Si ustedes se fijan, estamos alrededor de entre 8 y 7 en el segundo color. El tercer color es anaranjado y el cuarto color es amarillo. Por lo tanto, tenemos que bajar el pH y para eso vamos a utilizar ácido láctico. ¿Cómo se utiliza el ácido láctico? Vamos a utilizar 2 gotitas de ácido láctico para bajar un número de pH. Entonces, el ácido láctico viene listo, normalmente uno lo compra líquido, y le vamos a colocar 2 gotitas. Y vamos a volver a medir el pH. Entonces las 2 gotitas en 100 gramos bajan un número de pH. Lo revolvemos bien para que quede todo mezclado. Y volvemos a medir el pH. Volvemos a hacer el mismo efecto, la limpiamos levemente y la vamos a comparar con la cajita. Volvemos a hacer lo mismo, ponemos en el 0, avanzamos hasta que lleguemos al amarillo. Si ustedes se fijan, ya estamos llegando como al 7. Nosotros lo comparamos, ya no estamos cerca del 8 como era anteriormente. Incluso yo diría que estamos entre 6 y 7. Normalmente la piel está en 6,5, por lo tanto lo podríamos dejar ahí, pero le vamos a bajar, vamos a poner 2 gotitas más para que vean de nuevo cómo queda alrededor de 6. Si ustedes se fijan, ya ahí se nota la diferencia, que el verde de acá es más oscuro y esto un poquito más claro. Volvemos a agregarle 2 gotitas de ácido láctico y lo revolvemos y volvemos a medir el pH. Cada vez que ustedes tengan que medir el pH, utilizan una tira nueva. No pueden utilizar la tira que ya usaron. Volvemos a limpiar suavemente para que no arrastre nada. Y si ustedes se fijan, volvemos a hacer lo mismo. Pero ahora se van a dar cuenta que el color ya está más en 6. Si nosotros la comparamos con la primera que medimos,
se van a dar cuenta que la diferenciación de color verde es más oscura acá y aquí es más clarita. Por lo tanto, nuestra preparación quedó en 6 y ahora la podemos envasar. ¿En qué lo vamos a envasar? Lo vamos a envasar en estos envases de PET. Utilizar una jeringa para el llenado, tiene que ser una jeringa estéril y se mueve la jeringa a medida que va succionando la preparación. Entonces con gradiente hacia abajo se va apretando la jeringa y se llena el envase. Luego se golpea la mezcla y se vuelve a hacer lo mismo con el otro envase. Esa la aplicamos directo. Entonces ahora lo que nos queda lo colocamos directo en el envase, solamente para rellenar. Lo vamos a tapar y lo vamos a probar. Para probarlo vamos a utilizar la piel. Se fijan que queda una estructura blanca. No queda tan pastoso porque no le pusimos tanto óxido de zinc, pero suficiente para tener una protección de 20 FPS por la cantidad de gramos que le pusimos de óxido de zinc. ¿Se fijan?